Son las lecturas de este 23º domingo del tiempo ordinario en nuestro peregrinar, este recorrido catequético, mistagógico con el Evangelio de Mateo. Como lema podemos poner aquí, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, en medio de ellas. Mensaje central de la Eucaristía de este día. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del profeta Ezequiel. Sabemos poco de su vida concreta. Fue de las personas que vivieron, sufrieron el destierro en Babilonia, cuando la ciudad de Jerusalén es conquistada por Nabucodonosor, destruida y sus habitantes llevados al exilio en Babilonia. Anteriormente, Ezequiel había recibido su formación en el templo de Jerusalén. Su ministerio tiene 2 momentos. Los primeros capítulos, 1 al 32, se dedica a denunciar la inutilidad de toda confianza que no sea en Dios, razón fundamental por la cual perdieron el lugar del encuentro, el templo. Con la caída de Jerusalén, el profeta inicia después 7 meses de silencio y duelo. El segundo momento, capítulos 33 al 48, ya en el destierro, se dedica a reconstruir la esperanza de su pueblo, pero ahora firmemente centrada en Dios. Se mueve en la temática contrastante amenaza, bendición, destrucción, restauración, como para dejar claro a su pueblo, a la gente a quien se dirige, pues la importancia de tomar decisiones correctas, las decisiones que llevan a la vida. Su voz es la de Dios que acompaña a un pueblo que sufre la pérdida de todas sus seguridades, visto primero como una maldición y que eventualmente es entendida como una oportunidad de conversión. El Señor le dice a Ezequiel: a ti te he constituido en centinela para la casa de Israel. El Salmo vamos a meditar, el Salmo 95 o 94, es un salmo que invita a la alabanza a Dios. Es el salmo más utilizado en el invitatorio, la primera hora del día de la liturgia de las horas. Presenta la experiencia del creyente que se encuentra con Dios y lo descubre como nuestra roca, el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Es el creador de todo lo que existe. En sus manos está el mundo. Convoca a los creyentes a presentarse ante Dios con la actitud apropiada, de alabanza, de vítores, inclinándonos, postrándonos en su presencia, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, Él nuestro pastor y nosotros su rebaño. Termina llamando a no endurecer el corazón de manera que no lo percibamos o reconozcamos. Le pedimos que no seamos sordos, sordas a su voz. La segunda lectura, seguimos nuestro recorrido por la carta de San Pablo a los Romanos y en este momento, la lectura de hoy, el apóstol nos presenta un bello resumen de la actitud propia del cristiano, con esta frase: la única deuda que reconocemos es la del amor mutuo. Hay que pasar de los mandamientos como prohibiciones mínimos al llamado a amar y servir en todo. Recupera la enseñanza que encontramos en los evangelios, la invitación a amar al prójimo como a sí misma, como a sí mismo. El Señor Jesús dice que este mandamiento es equiparable al de la Shema, amar a Dios con todo nuestro ser. En realidad, el único mandamiento, recordemos que la palabra mandamiento significa literalmente lo que se confía en nuestras manos, lo que Dios ha puesto en nuestras manos es amar. Amar a Dios, amar al prójimo, amar a sí misma, a sí mismo. Dice Pablo en su carta: quien ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley.
El evangelio de este día es este texto del capítulo 18 de Mateo, que se conoce como el discurso eclesiástico porque implica recomendaciones del Señor para asegurar la armonía de la vida de la iglesia, es decir, de nosotros. Recordemos que iglesia, eclesía en griego, es la asamblea de los convocados, de las convocadas. Inicia el evangelio subrayando que en el reino no hay superiores e inferiores. Todos y todas deben asumir la actitud de un niño. Subraya la importancia de no convertirnos en escándalo para los demás. Griego skandalon significa piedra de tropiezo, trampa, lo que nos hace caer, perder el rumbo y el camino. Y esto nos invita a que seamos especialmente cuidadosos con los más vulnerables de la comunidad. Después invita a reconocer qué obstáculos encontramos en nuestra propia vida que evitan que el amor que recibimos de Dios fluya con naturalidad a los demás. Presenta ejemplos muy dramáticos, ¿no? Si tu mano te impide amar, mejor córtatela. Si tu pie te impide amar, mejor córtatelo. Y así sucesivamente. El amor es lo único que nos asegura esta vida definitiva. Y así llegamos al pasaje elegido para la liturgia de hoy, que nos habla de lo que se llama la corrección fraterna. Es decir, la necesidad de ayudarnos mutuamente a no ser motivo de escándalo. Todas y todos tenemos puntos ciegos, es decir, cosas que no nos damos cuenta, que no percibimos, que no captamos y que en ocasiones nos llevan a hacerle daño a la gente sin querer. Podemos cometer actos de desamor sin darnos cuenta. El Señor nos invita a hacernos responsables por amor unos de otros, unas de otras. Y eso implica llamarle la atención al hermano o a la hermana que hace daño a la comunidad y así se hace daño a sí misma, a sí mismo. La armonía cristiana no implica lo que se llama irenismo, buscar la paz por la paz ignorando una situación conflictiva. Irenismo viene de la palabra griega eirene, que significa paz. Son las personas que en vez de darse cuenta que hay un conflicto y un problema y dedicarse a resolverlo, pues tratan como de meterlo debajo de la alfombra o esconder la cabeza como las avestruces pensando que no hay nada, no hagan olas, etc. Eso puede terminar por destruir a la comunidad. La invitación que nos hace el Evangelio es muy sabia. Primero corrige a la persona de manera personal, íntima. Si no funciona, entonces muévete a una corrección de un grupo pequeño. Y finalmente, toda la comunidad. Quien se ha empecinado en hacerle daño a la comunidad, es mejor apartarlo. No perder de vista el bien mayor que siempre es importante. Nos quedamos con esta frase muy bella tomada de esta lectura, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Les comentaba que un tema importante en esta Eucaristía, en las lecturas de este domingo, es lo que solemos llamar la corrección fraterna. Es decir, ayudarnos mutuamente a corregir situaciones que pueden causar escándalo, que pueden hacerle daño a la comunidad y que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta en ocasiones porque pues nuestra sensibilidad es distinta o por lo que fuera. Vivimos distraídos, en fin. Muchas veces tiene que ver con situaciones de sensibilidades diferentes. Y lo que a mí me parece que no pasa nada, no hay a un hermano o una hermana, sí le puede estar causando daño, le puede estar causando escándalo y pues a lo mejor
otro hermano, otra hermana de la comunidad se da cuenta y me ayuda a percibir algunas actitudes, frases, acciones que pueden estar dañando a la comunidad. Recordemos que todo el capítulo 18 de Mateo es este discurso eclesial o discurso eclesiástico, es decir, recomendaciones que el Señor da para la vida de la comunidad. Nadie es perfecto en el sentido de tener absolutamente toda la sensibilidad y capacidad para poder amar como Dios ama. De hecho, Dios nos hizo así, con esta necesidad de complementarnos para no caer en la tentación de pensar que ya alcanzamos la perfección y caer, desde luego, en la trampa de una vida aislada. Eso es muerte, eso es muerte. El Señor nos hace frágiles para que cuando nos damos cuenta de eso, percibamos la necesidad que tenemos unos de otros, unas de otras, y así ayudarnos a crecer, a ir construyendo esta comunidad de amor que es nuestra vocación. Les decía, todos tenemos áreas de oportunidad, todos tenemos posibilidades de crecer, de permitir que el amor se encarne y fluya con mayor libertad desde nuestras vidas, desde nuestras conciencias, hasta hacia nuestros hermanos y hermanas. Yo a veces pongo como ejemplo, tal vez uno de los santos más grandes del siglo pasado, Charles de Foucauld, monje, una buena parte de su vida eremita, que muere mártir en Argelia, siempre estuvo vinculado a un monasterio en Francia, a una abadía. Y como les digo, la mayor parte de su vida la vivió solo, aunque era un monje trapense, un monje cenobita, es decir, que debería de vivir en comunidad. Y en una de sus cartas que le escribe al abad de su comunidad, estamos hablando de Charles de Foucauld, no cualquier persona, le dice, ¿por qué no me mandas compañeros? ¿Por qué me tienen solo aquí? Y le contesta el abad, porque no hay quien te aguante. Eres una persona demasiado difícil para vivir con ella, ¿no? ¿A qué voy? Todos tenemos áreas de oportunidad, hasta los grandes santos y santas. Básicamente de lo que se trata es cómo el amor que Dios nos ha regalado puede convertirse todas las veces que sea posible, vamos poniéndolo en esos términos, en un vínculo que da vida a la gente que nos rodea. A todas y a todos hay cosas que nos salen más bien, hay cosas que no nos salen tan bien. A todas y a todos nos quedan resabios de las heridas de desamor de nuestra historia, que de repente brincan y pueden dañar nuestra relación interpersonal. Para eso es muy importante esta corrección fraterna. La corrección, que quiere decir corrige, es decir, cambia, repiensa, convierte tu manera de ver y hacer las cosas porque no está funcionando, no está haciendo el bien que podías hacer, o ya lastimaste a esta persona sin darte cuenta, o a lo mejor dándote cuenta, pero solo a medias. Entonces, la corrección es importante, pero la segunda parte del término también es importante. Es una corrección fraterna, es decir, entre hermanas, entre hermanos. No es para pasar factura, para cobrarle las que me debe, para humillar a la persona, sino exactamente lo contrario, para invitarle a que siga en este camino, en este itinerario de crecimiento, y eso permita que toda la luz, la bondad que habita en su persona se manifieste con más transparencia, con más libertad. Entonces, es una corrección, sí, pero es una corrección fraterna. La secuencia de las lecturas de este domingo lo muestra. La primera de Ezequiel
como solemos decir nuevamente en el Antiguo Testamento, en esta humanidad que está empezando a despertar al misterio de Dios, todavía estamos en esta dimensión infantil, ¿no? De amenazas, tal o si no tal cosa, te va a pasar tal cosa, ¿no? Como a veces necesitan los niños y las niñas que se les digan para que entiendan, ¿no? Lo que les comentaba, este contraste. Si sigues por este camino, vas a morir. Si sigues por este camino, vas a encontrar la felicidad y la plenitud de tu vida. Vemos cómo la expresión de Ezequiel es un poquito en negativo, ¿no? Si no le llamas la atención al que yo te dije que llamas la atención porque es reo de muerte, tú también vas a pagar, es decir, tú también te vas a morir. Pero si le llamas la atención y el otro no te hace caso, pues él se morirá por eso, pero tú ya salvaste tu vida. Qué diferente eso que vemos ahí a lo que encontramos en el Evangelio, ¿no? Preocúpate por tu hermano. Cuando veas que ha pecado, es decir, cuando veas que dijo algo donde en vez de transparentarse el Cristo que vive en él o en ella, lo que se transparenta es un ego violento, un ego destructivo, acércate a tu hermana, a tu hermano y hácelo ver. Aquí, desde luego que en estos procesos de corrección fraterna se necesita una disposición de ambas partes, quien corrige y quien es corregido. De hecho, normalmente cuando leemos este evangelio o expresiones similares en el Nuevo Testamento, pues casi siempre nos ponemos en el lugar del que corrige, ¿no? Ay, ¿cómo le voy a hacer para...? Sí, yo debería ser un poquito más corresponsable en la vida de mis hermanos y hermanas, corregir cuando toca. Pero muchas veces tenemos que reflexionar poniéndonos en el lugar de quien es corregido o corregida, porque realmente el Espíritu muchas veces viene a tocar nuestra puerta y nuestra conciencia a través de otras personas, porque nosotros no tenemos esa sensibilidad, como les decía. Todo ser humano tiene estas áreas oscuras, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es evidente que todas y todos hay cosas que captamos, tenemos sensibilidad para la música, para el arte, para el sentir de otras personas, para la solidaridad, y hay otras cosas que nos pasan un poco de noche. Entonces nos necesitamos mutuamente. Y para esas cosas que tú no ves, muchas veces el Espíritu te va a enviar a una hermana o un hermano. Es natural que ante una corrección brincamos, ¿no? Y queremos justificarnos y queremos. Cuando siempre debemos ver la oportunidad de acoger aquello que se nos dice, no digo acatar lo que se nos dice, que es diferente. Acoger para llevándolo al corazón en una actitud de apertura, de ser como niños, niñas, tal como empieza este capítulo 18 de Mateo, sean como niños, como niñas, acojan con transparencia, con libertad, estas oportunidades que Dios nos da para ir creciendo en la libertad del amor, para llegar a lo que nos expresaba la carta de Pablo a los romanos, ¿no? El amor mutuo, el amor divino, esa es nuestra meta. Y en ese caminar para llegar a esa meta, bendito sea Dios que tenemos quien nos corrija, quien abriendo el corazón a lo que el Espíritu le indica, nos lo transmite, nos lo comunica. Quisiera terminar esta reflexión subrayando la frase central de lo que acabamos de escuchar. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellas, en medio de ellos. Es decir, yo estoy detrás de lo que está pasando ahí. Si yo me aviento a corregir a alguien porque no me parece, no me gusta, no me late su manera de hacer las cosas, entonces quien está corrigiendo es mi ego. Y es muy probable que quien reciba la corrección pues también la reciba desde su ego y a ver quién puede más, ¿verdad? Pero si
todo el contexto, la atmósfera en la que vivimos este caminar en conjunto está centrada en Cristo, así es como nos transmitimos eso, ¿no? A la hora de ver, este hermano necesita que alguien le haga ver tal cosa. ¿Cómo se lo diría Jesús? ¿Cómo me lo diría el Señor Jesús? Siento amor cuando me viene a la mente esta invitación a hacerle notar algo que no está funcionando bien, o percibo que en el fondo, como les decía, hay una factura que tengo guardada y que le quiero cobrar, ¿no? O cobrar al mundo a través del hermano o de la hermana. Entonces, la clave es el Señor Jesús. ¿Cómo lo diría Jesús? Y al revés, quien es corregido o corregida, pedirle al Señor la gracia de acoger eso que el hermano, la hermana, en un ambiente de asamblea, de comunidad cristiana, le está transmitiendo como si Jesús se lo estuviera diciendo. Y llevarlo al corazón y saborearlo y pedirle a Dios que saquemos fruto de ese servicio que a veces nos prestan, llamándonos la atención de lo que no vemos. Pidámosle al Señor esa gracia, todo hacerlo con Cristo como centro y, desde luego, motivadas por el amor. Nos necesitamos. Y muchas veces lo que más necesitamos es que alguien con amor nos haga ver nuestras acciones de desamor. Que así sea. Para esta semana les invito a que reflexionemos sobre este servicio de la corrección fraterna. ¿Cómo podemos ayudarnos a crecer? Y desde luego subrayar que solamente cuando estamos vinculados con el Señor en medio, podemos ayudarnos a captar aquello que en nuestras vidas no da vida, ayudarnos mutuamente a no perdernos en esos puntos ciegos que todas y todos tenemos. Puede ser también una semana para agradecer a aquellos hermanos, hermanas que nos corrigieron y que nos ayudaron a no seguir en un camino de destrucción, en un camino de sinsentido. ¿Cuántas personas nos habrán ayudado, habrán tomado el riesgo de no quedar bien con nosotros para llamarnos la atención y podernos ayudar a retomar el camino que da vida? Que sepamos ejercer este servicio y vocación siempre con la mirada puesta en el Señor Jesús. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.